Buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. A mí me tocó en este libro el capítulo 4, Investigación etnográfica y estudio de caso. Bueno, ¿qué es la etnografía? Según el autor, se puede comprender como una metodología que busca comprender cómo vive y cómo interpreta el mundo un grupo social dentro de su contexto cotidiano. El principal objeto de estudio es la cultura, y aquí se entiende cultura como un conjunto de normas compartidas que son aprendidas por sus miembros para comprender lo que les rodea y así su manera de interrelacionarse. En cuanto a la etnografía en el contexto educativo, hace referencia a que esta identifica sobre cómo se da el proceso de transmisión de la cultura que tiene lugar durante toda la vida. Y esta se da por el proceso de escolarización, ya que mediante la transmisión de la cultura eh, se da un mantenimiento del sistema cultural. La cultura escolar se interpreta desde múltiples contextos culturales y comunitarios. Y en sí el objetivo de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias que los participantes tienen frente a los escenarios educativos. Bueno, la etnografía tiene cuatro elementos claves. En un primer lugar, tiene una naturaleza flexible dialéctica, porque el investigador constantemente está observando, interpretando y replanteando sus preguntas. Aquí reconoce que una de sus características más importantes es el enfoque fenomenológico, el cual hace referencia a comprender la realidad desde la perspectiva de quienes participan en ella. No se trata solamente de la mirada desde afuera, sino intentar entender cómo las personas significan esas experiencias. De igual manera, requiere una permanencia prolongada en el campo, ya que el investigador necesita tiempo para construir la confianza con los participantes y lograr comprender realmente las dinámicas culturales que se dan dentro del grupo. En un tercer lugar está el enfoque holístico y naturalista. Aquí aparecen dos conceptos importantes, que es la perspectiva EMIC, que corresponde a la visión interna de los participantes, y la perspectiva ETIC, que corresponde a la interpretación externa del investigador. El último aspecto del el carácter acumulativo, eh, porque el conocimiento se construye progresivamente a través de la observación participante y el análisis continuo. Bueno, las características principales de la investigación etnográfica es la interpretativa, la creatividad, la subjetividad de la disciplina, la reflexibilidad y el trabajo de campo. Eh, en esta primera característica, el investigador no se limita a registrar los hechos, sino que construye interpretaciones culturales sobre lo que observa. La credibilidad hace referencia que en la investigación cualitativa no se habla tanto de la objetividad absoluta, sino de lograr interpretaciones que tengan validez tanto para el investigador como para los participantes. En cuanto a la subjetividad disciplinada, hace referencia a que no existe una neutralidad total, eh, pues el investigador influye dentro del proceso, ya que el investigador está lleno de preconceptos, percepciones, entre otros aspectos, lo cual influye en la manera de interpretar este objeto o fenómeno de estudio. Em, la flexibilidad hace referencia a que el investigador cuestiona constantemente sus decisiones e influencia en el campo. Y el trabajo de campo, trabajo de campo flexible se basa en la observación de lo cotidiano y en hacer extraño lo familiar, que significa observar situaciones cotidianas como si fueran nuevas, cuestionando todo aquello que normalmente damos por sentado. Aquí el autor describe cuatro preguntas que nos debemos hacer a la hora de un trabajo etnográfico, que nos pueden ayudar a guiar la investigación, o las preguntas donde podemos partir la investigación.
qué está ocurriendo aquí, cómo lo interpretan los participantes, cuál es la cultura del grupo, cómo se relaciona el contexto con los demás, en qué se parece o diferencian otras cosas. Posterior, el autor comienza a describir las diferentes fases que se encuentran en el diseño de la etnografía. Generalmente la etnografía se desarrolla mediante estudios de casos porque busca analizar de forma profunda una situación en concreto. Algo importante es que el diseño etnográfico no es lineal, pues el investigador entra al campo, observa, interpreta y vuelve a preguntar, y esta investigación va siendo muy flexible y emergente mientras transcurre el proceso de investigación. Bueno, la primera fase es la selección del problema, que normalmente surge de intereses o experiencias o conflictos observados en un contexto educativo o social. La segunda es la elección del diseño, que es la selección del enfoque metodológico, si vamos a hacer caso de estudio, historias de vida, autobiografías, etcétera. Luego es el acceso a campo, que no consiste solo en obtener permisos, sino en construir relaciones de confianza con las personas, construir los puentes para llegar a ellas. El cuarto es definir los roles, que hace referencia al establecimiento entre los roles entre investigador y participantes y reconocer cuáles son los participantes que pueden generar un acceso a la información, cuáles son los que pueden generar un puente con el resto de la comunidad, etcétera. En esta segunda parte aparecen las etapas más relacionadas con la producción y validación de la información. Aquí vemos la quinta, que es la selección de información, es intencional, ya que no se eligen personas al azar, sino participantes que tengan relación directa con el fenómeno estudiado. La sexta es la recolección y análisis de la información, que se realiza mediante diferentes técnicas como el uso de la observación participante, entrevistas, diarios de campo, fotografías y análisis de documentos, entre otras. En el diario de campo, el autor reconoce que es especialmente importante porque permite registrar experiencias, emociones, situaciones y reflexiones tanto de lo que está pasando como del investigador. Mm, la contrastación de explicaciones aquí hace referencia a la verificación de las interpretaciones con los participantes, intentando reconocer o concretar esta validez del proceso de investigación. Y finalmente la escritura etnográfica, donde el investigador comunica la cultura observada mediante descripciones detalladas y ejemplos que citan de esta experiencia a campo. En esta segunda fase del capítulo habla sobre el estudio de caso, que hace referencia a una metodología muy utilizada dentro de la investigación cualitativa. Consiste en analizar profundamente una unidad específica como una persona, una familia, una institución o una comunidad dentro de su contexto real. Busca responder principalmente preguntas como cómo ocurren los fenómenos, por qué ocurre este fenómeno. Mm, el texto menciona que el estudio de caso tiene un origen interdisciplinario, especialmente en la medicina y la psicología, donde se utilizaba para analizar casos clínicos específicos. Además, puede trabajar con un caso único cuando se quiere comprender una situación particular, o múltiples casos cuando se busca comparar experiencias y encontrar patrones. Se puede abordar desde diferentes enfoques, ya sea interpretativos, positivistas o sociocríticos. El estudio de caso puede desarrollarse en diferentes niveles o escalas. Primero puede centrarse en individuos o grupos, familias, etcétera, buscando comprender fenómenos generales a través de experiencias particulares. Aquí se identifican técnicas como entrevistas, documentos, historias de vida. En un segundo lugar son temas singulares, es decir, fenómenos específicos situados en un contexto concreto y actual. Y las técnicas, está la observación participativa, grupos de discusión.
Y finalmente puede analizarse comunidades, organizaciones completas, estudiando sus dinámicas internas, relaciones y cultura organizativa. Técnicas como observación prolongada, análisis documental y mapeo. De igual manera, reconoce tanto ventajas como limitaciones que se dan dentro del estudio de caso. Entre las ventajas del estudio de caso está la profundidad analítica, permite comprender los procesos complejos que otros métodos más rápidos o cuantitativos podrían pasar por alto. También pues ofrece una visión holística porque estudia el fenómeno considerando el contexto, las relaciones y los cambios en el tiempo. La atención al detalle, enfoque en el proceso y la rapidez relativa. Sin embargo, también tiene limitaciones como la subjetividad del investigador que hemos hablado anteriormente, las preconcepciones que el investigador puede tener y cómo esto influye en la investigación, el exceso de información que puede eh, generar gran cantidad de datos difíciles de organizar o sistematizar y no poder pues encontrar las categorías en el momento de hacer la sistematización, las dificultades de confidencialidad, los tiempos y los costos y la poca posibilidad de generar los resultados. Aún así, el estudio de caso pues, es valioso porque permite comprender realidades sociales concretas con mayor detalle a comparación de otras técnicas o metodologías de investigación. Es muy importante reconocer el cuestionamiento ético, la dimensión ética que se da dentro de esta metodología. En un primer lugar, reconoce 6 aspectos, que es la negociación, que hace referencia al pacto transparente sobre los límites territoriales del estudio y los criterios para la futura publicación de los datos, la colaboración, el respeto absoluto al derecho de los individuos a participar o no, como a reiterarse en cualquier momento de su participación, la confidencialidad, la protección de la información, eh, la imparcialidad, que hace referencia a la inmunidad del investigador frente a presiones externas, garantizando objetividad ante percepciones divergentes. Eh, un quinto elemento es la equidad, evitar que el análisis genere un desequilibrio de poder. Por último, el compromiso con el conocimiento, que es la obligación individual y colectiva de indagar las causas y motivos reales hasta donde sea materialmente posible. Por último, el autor nos da 2 técnicas a implementar. Una de ellas es el ecomapa, que hace referencia a una técnica gráfica que representa las relaciones entre una unidad de análisis y su entorno. Eh, esta unidad de análisis pueden ser personas, familia, instituciones o comunidades, entre otros. Puede permitir visualizar las redes de apoyo que se dan con esta unidad de análisis, las relaciones fuertes o débiles, los conflictos y conexiones institucionales o personales. Es muy útil en investigaciones sociales y educativas porque ayuda a comprender cómo un sujeto o una organización se relacionan en su contexto. Además, esta técnica puede representar tanto relaciones externas como las relaciones internas dentro de una organización. Acá describe eh, que cada tipo de línea es diferente dependiendo de la situación con cada una de las entidades a relacionarse, y aquellas que están en la periferia del círculo son aquellas instituciones externas alejadas, y las que están más cerca de esta unidad son las em, participantes o instituciones que se relacionan más con la unidad de estudio. La segunda estrategia que nos da el autor es la matriz DAFO, la cual es una técnica de análisis para identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una unidad de análisis. Esto nos ayuda para realizar diagnóstico y orientar estrategias de intervención. También se reconoce la potencialidad de esta porque no solo se centra en los problemas, sino que busca reconocer las potencialidades y recursos disponibles
de esta unidad de análisis. Otro aspecto es que aplicar esta técnica es viable, ya que suele construirse de manera participativa a través de entrevistas, debates o aportes de informantes claves y genera que los participantes puedan desarrollar una reflexión colectiva sobre la realidad estudiada. Nos muestra dos columnas y dos filas. En la parte de arriba es el enfoque presente, como todo lo presente en cuanto a debilidades y fortalezas, y la parte de abajo se enfoca en el futuro, eh, para poder así construir este diagnóstico. Ya pues para concluir, la etnografía como el estudio de caso buscan comprender a profundidad las realidades sociales desde sus contextos y significados, y más que producir muchos datos o generalizar, estas metodologías permiten acercarse a las experiencias, relaciones y culturas de las personas. Muchas gracias.